Mensajes positivos. Terminamos ya por fin la carta a los Hebreos, una carta que casi un mes nos llevó a irla viendo. Hermosa carta. Hoy vemos el final, el capítulo 13. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no será para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones, para cumplir su voluntad. Y hagan ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es el colofón de esta hermosa carta. Esta carta a mí sobre todo me gusta porque es donde puedo conocer más a Jesucristo. Me gusta mucho la manera como nos lo presenta, como nuestro sumo sacerdote que ora siempre por nosotros, que padeció lo que nosotros padecemos, que incluso es nuestro hermano. Fíjense cómo empieza esta carta. Fíjense qué hermoso habla de Jesucristo desde el principio. Capítulo 1 a partir del versículo 1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habla a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Me fascina lo que sigue. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Y eso nos presenta la grandeza de Jesús por encima de cualquier ángel, por encima de cualquier otro ser. Más adelantito en el capítulo 2, a partir del versículo 9 dice, eso se refiere a Jesús, que, como precio de su muerte dolorosa, ha sido coronado de gloria y de honor. Por gracia de Dios experimentó la muerte por todos. Dios, del que viene todo y actúa en todos, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto, por medio del sufrimiento, al que se hacía cargo de la salvación de todos. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Más adelantito dice en el capítulo 2, el mismo capítulo 2, versículo 18, Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de comprender a aquellos que son puestos a prueba. A partir del pecado, Dios ya no entendía muchas de nuestras cosas, porque el hombre decía, tengo miedo. Yo no sabía qué es el miedo, no sabe qué es el miedo. Pero a partir de la experiencia humana de Jesucristo, Dios puede comprender muchas de nuestras cosas. A partir de la experiencia humana de Jesucristo, podemos acercarnos con más confianza a Dios, sabiendo que vamos a ser entendidos. En el capítulo 4, a partir del versículo 14, nos dice, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Eso es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, igual que nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia de la ayuda oportuna. Y en el capítulo 5 nos presenta la figura del sumo sacerdote como alguien tomado entre los hombres para interceder ante Dios. Algo que no se otorga a cualquier persona, sino es algo que le es dado. Pues bien, eso fue lo que Jesucristo recibió. Dice aquí, a partir del capítulo 5, a partir del versículo 7, en los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Y ese fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión a obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió por Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y nos presenta la figura de Melquisedec, precisamente. Ese Melquisedec dice en el capítulo 7, a partir del versículo 3, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Además era rey de Salem, que era rey de paz.
No se menciona ni su padre ni su madre, tampoco aparecen sus antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tiene pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Un sacerdote eterno, que es el que nos convenía, claro. Más adelante nos dice en el capítulo 8, a partir del versículo 6, que Jesús celebra una liturgia tanto superior, porque es mediador de una alianza mejor, fundada en mejores promesas. Si la primera alianza no mereciera críticas, pues no se hubiera hablado de una nueva alianza. Y en Jeremías capítulo 31, a partir del versículo 31, nos habla de una nueva alianza que va a sellar en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra. Una alianza que nos va a hacer capaces de obedecer y de amar a Dios. Luego nos dice en el capítulo 10, a partir del versículo 10. Esta voluntad de Dios de que se habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio, y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Nos dice en el capítulo 10, a partir del versículo 19, así pues, hermanos, no podemos dudar que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, de su propia carne. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Ay, qué cosas tan hermosas nos trae esta carta. Cosas muy bonitas, vale la pena leerlo. Hay muchas cosas muy bonitas. Me llama mucho la atención también sobre aceptar la corrección, nos habla sobre ser caritativos con los demás, nos habla sobre ser obedientes a los superiores, nos habla de no abandonar las asambleas, de ser fieles en lo que el Señor nos pide, nos habla de esta liturgia que no es como la del Antiguo Testamento terrible, sino magnífica y hermosa. Ojalá que sepamos valorar pues todo lo que esta carta a los hebreos nos ofrece. Hay que leerla, releerla, volverla a leer, vale la pena. Es una de las cartas de los escritos más hermosos del Nuevo Testamento. Repito, ojalá que la sepamos valorar y apreciar y que le saquemos jugo. Sobre todo, si quieres comprender más, conocer más a Jesucristo, lee con calma los pasajes que a Él se refieren. Vas a ver que tienes mucho que aprender en esta hermosa carta a los hebreos. Ayúdame a dar a conocer este mensaje. Tú sabes que en ese grupo vamos viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer más de la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte este mensaje, etiquétalo. Si estás en Facebook, ponme un comentario aquí abajo. Así ayudas a que este video sea más visto por más personas. Te invito a que este apostolado que es mío, lo hagas también tuyo. Mensajes positivos.